compañeros. Doctora, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Acá a la distancia, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es el VIH y SIDA. Como bien saben, mi nombre es Himer Hip y empezamos. El SIDA pues fue originalmente definido de manera empírica realmente por los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Aproximadamente en 1981 pues Estados Unidos se dio cuenta de que había muchos pacientes con sarcoma de Kaposi o neumocystis jirovecii y pues se dieron a la tarea de investigar que realmente en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, donde fue un auge de estos casos, realmente investigaron que era por que los pacientes generalmente estaban inmunosuprimidos, pero realmente no había una causa, el por qué. Luego en 1984, pues Luc Montagnier y Francois Barré-Sinoussi se dieron la tarea de investigar el porqué de esta enfermedad y se dieron cuenta de que descubrieron un virus, el cual pues vieron que era de la familia Retroviridae y le denominaron el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que posteriormente pues se convirtió en SIDA. En la enfermedad generalmente es viral, causada por la inmunodeficiencia humana. Se caracteriza prácticamente porque hay una destrucción progresiva del sistema inmune. En el sistema inmune, pues generalmente los linfocitos TCD4 y que ocasionan un cuadro de inmunodeficiencia celular. Generalmente este es marcado por frecuentes infecciones causadas por algunos microorganismos oportunistas que albergan y que pueden causar en un paciente con inmunodeficiencia humana. El virus generalmente del VIH ataca prácticamente lo que son las células que nos ayudan a defender nuestro organismo de alguna infección como tal. Al hablar un poquito acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pues nos damos cuenta que es de la familia Retroviridae del género Lentivirus y que existen tipo 1 y tipo 2. VIH-1 generalmente es el que se encuentra en toda la población, en todo el mundo, mientras que el VIH-2 generalmente estos en zonas como África, generalmente. Viene de primates salvajes que generalmente cuentan o pueden tener este tipo de virus y se dice que este es un ARN, es un virus que contiene ARN en sentido positivo. ¿Cómo así? Que generalmente es ARN que se transforma a ADN. Esto por un mecanismo de la transcripción inversa que hablaré más adelante. Cuenta con tres tipos de genes, generalmente el gen GAG, el gen POL y el gen ENP. Y el gen GAG generalmente es un gen estructural que como bien dice, expresa la cápside y la matriz del virus como tal. El gen POL, en este se sitúan enzimas como la proteasa, integrasa y la transcriptasa inversa. Y el gen EVOL, que generalmente esto es de dos glucoproteínas, como la proteína, la transmembrana y la proteína de la superficie. Generalmente en la transmembrana tenemos la GP41 y la GP120 como superficial. Pues si bien pueden observar en su imagen en el lado izquierdo tenemos lo que es la proteína GP, la glucoproteína GP41 y la GP120. La GP41 realmente esta es una transmembrana que va a conectar prácticamente a la glucoproteína 120, que es la que sirve como anclaje de este virus para infectar a otros virus. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Generalmente sabemos que el VIH-1 es el más transmitible, el más común. Generalmente este puede ser por contacto sexual, transfusiones sanguíneas y si hay uso de drogas como por ejemplo agujas y jeringas en el intercambio de tal. Y puede ser un tipo de transmisión vertical, materno-fetal, inclusive puede ser por la leche materna y puede haber un tipo de transmisión tanto en el riesgo laboral, ya que hay personas que se pueden infectar con un pinchazo como lo es de una aguja. Eh, este virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, inmunodeficiencia humana, perdón, este es muy afín a lo que es el sistema nervioso central, a las células del perdón, a las células del sistema nervioso central, células dendríticas, inclusive fibroblastos, pero es muy afín a lo que son el sistema inmune.
como lo son los macrófagos y los linfocitos TCD4. Generalmente estas atacan a los macrófagos primeramente y luego a los linfocitos TCD4. Eh, en estos macrófagos y linfocitos TCD4 que nos ayudan al sistema inmunológico de nuestro cuerpo, pues estos cuentan con CD4, CD4 del clúster de diferenciación 4. Esto es en ambas superficies, tanto en macrófagos como linfocitos TCD4 tienen este receptor como tal. Y correceptores de ambos macrófagos y linfocitos del sistema inmune tienen el correceptor CCR5 y el CCR4 como tal. Son correceptores del VIH. Generalmente inicia con el CCR5 que se ancla el virus a este virus propiamente dicho, y el CCR4 es otro correceptor que aparece al final del virus cuando este ya está en una etapa avanzada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos prácticamente fisiopatológicos de esta enfermedad? Muy bien, los mecanismos fisiopatológicos los enumeré del 1 al 7 generalmente. En la imagen 1 es superior izquierdo, pues tenemos al linfocito TCD4 que cuando entra en contacto con el virus del VIH, generalmente este hace un enlace y función. Se enlaza gracias al GP4, que es una proteína transmembrana prácticamente, y la glucoproteína 120, se fusiona prácticamente con los correceptores del virus del VIH, lo que es el CCR5 y el CXCR4 generalmente. Esta glucoproteína se ancla de tal manera de que copia su material ARN viral, em, lo deja ingresar prácticamente a la célula, lo que es el ARN viral. Y aquí empiezan los pasos de la fisiopatología de esta enfermedad, porque el primero pues es el enlace y la función o la fusión prácticamente del virus del VIH con el linfocito TCD4 propiamente. La etapa 2 prácticamente es la transcripción inversa. El ARN viral, pues gracias a la transcriptasa inversa, copia el material genético prácticamente y lo transcribe prácticamente este tipo de material, y por medio de la integración, que es la etapa 3, aquí es la integrasa, pues de ahí su nombre, la etapa de la integración, hace que ese material genético copiado o transcribido lo lleve hacia lo que es el núcleo de la célula. Como ven en la imagen número 5, realmente el ARN viral se transforma a ADN viral por medio de la transcriptasa inversa, y este lo copia a lo que es el núcleo de la célula. Una vez copiado prácticamente el ADN viral, por medio de la ARN mensajero y la transcripción y la traducción prácticamente, conlleva a lo que es la etapa 5, que es el ensamblaje. En esta etapa pues prácticamente ya todo el material pues es copiado y es llevado hacia lo que es la superficie de la célula, hacia el espacio extracelular. Y por último la gemación, que la gemación es la etapa en la cual pues ya el material genético ha sido copiado y ha sido distribuido fuera de la célula como tal. Entonces, ¿qué pasa en la respuesta inmunitaria? En la respuesta inmunitaria tenemos que el virus prácticamente ataca a los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 produce citoquinas, como por ejemplo los linfocitos, granulocitos, linfocitos TCD8, que son estos prácticamente citotóxicos, células natural killer, interferones y macrófagos como tal. ¿Qué es lo que hacen generalmente? Todo este complejo inmunitario lo que hace es que cuando hay una infección o hay un virus que está atacando al cuerpo, pues prácticamente esa es toda la artillería pesada, digamos, que trata de este mecanismo como que de defender y no hacer que se propague esta infección como tal. Eso es a grandes rasgos de lo que es una respuesta inmunitaria
por medio de un virus como es el VIH como tal. Tenemos factores de resistencia al virus de la inmunodeficiencia humana, como por ejemplo tenemos una infección célula a célula, tenemos factores de resistencia a lo que es la glucosidación de la glucoproteína 120 y variaciones genéticas del virus. Entonces, cuando hablamos de una infección de la célula a célula, quiere decir de que cuando la célula pues prácticamente ya ha sido infectada o nuestro linfocito TCD4 ha sido infectado, pues prácticamente atrae otras células en la cual como que cuando llega el linfocito TCD8 a verificar si hay como que alguna anomalía, pues no encuentra ninguna anomalía de la célula, de la célula infectada, porque esta célula fue como que muy inteligente y agarra otras células como que para cubrirse. Y cuando llega el linfocito TCD8, que es como que nuestro policía de la enfermedad, o de ver si hay una infección o no, no lo encuentra, no encuentra realmente una infección de la célula porque se cubrió con los demás. En la glucosilación de la glicoproteína 120, pues aquí ocurre prácticamente lo mismo. Como este tipo de virus, pues eh, tiende a lo que son las glucoproteínas, digamos, a utilización de la glucosa como tal, se enmascara prácticamente usando la glucosilación, la glucosa como tal, para camuflajearse o enmascararse como tal. Y cuando llegue el linfocito TCD8, pues vea como un azúcar prácticamente y no vea como una especie de célula infectada, que es lo que es el virus del VIH. Y cuando hay variaciones genéticas del virus, generalmente cuando existe la etapa de las 6 etapas que les mencioné, que el ARN viral prácticamente cuando es ingresado a la célula y por medio de la transcriptasa inversa, que esta lo que hace es transcribir de ARN a ADN, empieza a mutar. Entonces como que el organismo es tan pilas, digamos, que nuestro sistema inmune detecta cuando algo no es de allí. Entonces lo que hace el, este virus prácticamente que se sigue mutando, como quien dice, como que se sigue cambiando de nombre, que cuando llegue el sistema inmunológico como a preguntar si realmente se llama, digamos, X, ya se llama Z, entonces empieza a mutar de diferente manera para que nuestro sistema inmune no logre localizar este tipo de virus. Como las manifestaciones clínicas, generalmente tenemos que pueden tener 3 etapas: la aguda, la sintomática y prácticamente la etapa del SIDA. Generalmente en la etapa aguda solo el 50% presenta manifestaciones como tal, pueden presentar fiebre, faringitis, linfadenopatías, dolores de cabeza, cefaleas o dolor retroorbitario. Puede presentar dolor en las articulaciones, artralgia y erupciones cutáneas. Esta va de 4 a 8 semanas, mientras que la asintomática, generalmente esta etapa de latencia clínica, generalmente esta no se presentan síntomas ni síntomas como tal, pero el virus puede aislarse generalmente en la sangre, en el semen, en tejidos o en tejidos corporales o en líquidos. Esta etapa de la sintomática, generalmente la reducción es lenta de los linfocitos TCD4. Generalmente los linfocitos TCD4 que empiezan a ser afectados, no se logra mucho evidenciar porque realmente van bajando paulatinamente y muy despacio. Es asintomática porque esta puede durar de 1 a 10 años hasta que aparezca la enfermedad como tal. Ahora el SIDA generalmente es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Generalmente aquí tenemos valores que los linfocitos TCD4 son menores a 200 por milímetro cúbico. Aquí la etapa del VIH ya es muy avanzada, es una inmunodeficiencia severa y aquí es donde logran aparecer las infecciones oportunistas, generalmente es lo que hace que algunas sean más frecuentes, graves y difíciles de tratar. El tiempo de la evolución, generalmente en el tiempo de la evolución de la enfermedad, aquí podemos decir que en la etapa aguda, pues en la etapa asintomática y en la etapa ya prácticamente de SIDA, vemos que la curva azul, generalmente la curva azul es de los linfocitos TC4, la curva
roja prácticamente es de la SIDA como tal, y la verde, la línea verde de los linfocitos TCD8. Entonces, ¿cómo funciona? La etapa aguda generalmente nuestro sistema inmune está al 100, digamos. Cuando viene la etapa del VIH ya SIDA, generalmente cuando aumentan nuestros linfocitos TCD4 bajan, pero a la vez empiezan a reclutar más linfocitos TCD4 juntos con los linfocitos TCD8 para atacar prácticamente el virus, lo que les mencionaba, que generalmente los linfocitos TC4 producen citoquinas, que es la artillería pesada del sistema inmunológico. Entonces, cuando ya cumplen su función de reclutamiento, empiezan a atacar el virus y el virus hace que descienda la cantidad de replicación como tal, entonces lo mantiene a raya casi controlado. En la etapa sintomática, que era la que duraba de 1 a 10 años, generalmente los linfocitos TCD4 es aquí donde generalmente pueden ser de 50 células por milímetro cúbico al año, en lo cual van a disminuir porque disminuyen muy poco. Los linfocitos TCD8 se mantienen al mantenerse los linfocitos TC4, que los TC4 son como que la cabeza, los guías de todo nuestro sistema inmunológico. Y la viremia, prácticamente el SIDA en esta etapa se mantiene como que a raya, ¿va? Se mantiene en un margen. Pero cuando esto va avanzando ya después de cierto tiempo que los linfocitos TCD4 ya no logran aguantar la carga, los linfocitos TCD8 también ya no hay más reclutamiento de nuestro sistema inmunológico, este tiende a bajar nuestro sistema inmunosupresor, se nos inmunosuprimimos y es aquí donde el virus prácticamente aprovecha y empieza a replicarse y a actuar prácticamente como tal en todo nuestro sistema humano. Entonces, la activación inmunitaria, inflamación y patogenia del virus de la inmunodeficiencia humana. Generalmente, cuando hablamos de la activación, generalmente lo que activa nuestro sistema inmune, aquí empiezan con las personas a sentir cierta sintomatología, inflamación, y contribuyen de manera sustancial a lo que es la replicación prácticamente del virus, porque como ya no hay este un buen sistema inmunitario como tal, el virus se empieza a replicar. La inducción de la disfunción inmunitaria, generalmente hay un déficit inmunitario prácticamente como tal, por lo mismo, porque hay más virus que, que atacan que defendiendo el cuerpo. Y la mayor incidencia de trastornos crónicos pues, relacionados con la activación inmunitaria persisten y la inflamación de nuestro sistema inmunológico es más evidente. La activación inmunitaria e inflamación persistente induce a una inmunosupresión como tal. Entonces, los trastornos relacionados prácticamente con la activación inmunitaria y la inflamación ante este virus, generalmente podemos ver que hay un síndrome de envejecimiento acelerado. Nuestro sistema óseo hay un déficit, una fragilidad ósea, empiezan a aparecer cánceres como tal, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, porque pues les mencioné que también el virus de la inmunodeficiencia está muy relacionado a la captación de glucosa como tal, de insulina, la enfermedad renal, enfermedad hepática y una disfunción prácticamente en nuestro sistema nervioso como tal. Ante esta respuesta inmunitaria celular, la inmunidad de los linfocitos T pueden dividirse en dos grupos, lo que son los linfocitos TCD4, que son los colaboradores o inductores, prácticamente que estos son la cabeza de nuestro sistema inmunológico, y los linfocitos TCD8, que estos son citotóxicos e inmunoreguladores, o sea que van a llegar a regular prácticamente todo el virus o todas las enfermedades que se encuentren en el sistema inmune. Y generalmente se ha descrito que hay otras tres formas de inmunidad celular frente a este virus, como lo que es la supresión de la replicación del VIH mediada por los linfocitos TCD8 y generalmente por anticuerpos prácticamente citotóxicos ante esta enfermedad, así como la actividad de los linfocitos natural killer, que son por excelencia prácticamente las células que involucran a prácticamente asesinar
a todo virus que no pertenezca a ese espacio. Los ADCC, como antes se señaló, son el propósito prácticamente de esta inmunidad como tal, es destruir los factores que expresan el VIH por medio de los natural killers, lo que les mencionaba. Lo que pasa es de que estos tienen anticuerpos específicos que van a dirigirse contra los antígenos, contra el virus prácticamente del VIH. ¿Cómo diagnosticamos el diagnóstico de la infección por el VIH? Pues prácticamente lo vamos a diagnosticar según cómo estén los anticuerpos del anti-VIH por una detección de alguno de los componentes o de ambos. Generalmente los anticuerpos anti-VIH suelen aparecer en la circulación entre 2 a 12 semanas después de la infección y la prueba convencional para estos en el VIH podemos usar la prueba de perdón, enzimoinmunoanálisis de adopción, generalmente lo que le llamamos ELISA o también conocido como inmunoanálisis enzimático, sus siglas EIA. Este análisis de fase sólida generalmente es una prueba sistemática muy buena, la sensibilidad es de 9.5%, así como también está el Western Blot o Immunoblood o también inmunoelectrotransferencia. Esta es una prueba muy útil, rápida y confirmatoria de identificar anticuerpos contra el VIH como tal. Una cuarta generación de estas pruebas generalmente es el inmunoanálisis enzimático, EIA, combinada con la detección de anticuerpos contra el virus del VIH y la detección de antígenos P24. Como resultado de estas pruebas del EIA se expresan como positivos cuando es una reacción intensa, negativos cuando es una reacción nula o intermedios cuando es una reacción parcial. Entre factores que se asocian a los resultados falsos positivos en esta prueba se encuentran anticuerpos como el antígeno de la clase 2, tal como puede observarse después de un embarazo, transfusiones sanguíneas o trasplantes, pues estas pueden ser unos falsos positivos en los cuales nos puede dar este tipo de pruebas. Los autoanticuerpos, generalmente las hepatopatías, vacunas recientes contra la gripe y las infecciones virales agudas también nos pueden dar un tipo de falsos positivos. En este cuadro, pues las pruebas de detección directa prácticamente del VIH son las pruebas del antígeno P24 disociado del complejo inmunitario. Generalmente esta es una sensibilidad del 50% de los pacientes que se pueden detectar en cantidades inferiores a 15 picogramas por ml de proteína del P24. Esta medición generalmente se hace después de la disociación de los complejos del antígeno y anticuerpo y mediante el tratamiento con ácido débil. El ARN del virus del VIH mediante una PCR. Esta es una ablación mediante la PCR del ADN, digamos, generado por el ARN viral. Prácticamente esta prueba es confiable hasta 40 copias por ml de ARN del virus del VIH. También está el ARN del virus mediante un bDNA. Esta medición del virus está relacionada con las partículas en una prueba de captación o de captura del ácido nucleico como tal. Entonces, una es por medio del ARN y la otra es por medio del ADN. La del ADN es un confiable hasta 50 copias de la replicación de ARN de este virus y la ARN del virus del VIH mediante el NASBA es una amplificación isométrica del ácido nucleico prácticamente. Este es confiable hasta con 80 copias por ARN de este virus. Generalmente el NASBA es una ampliación basada en secuencia del ácido nucleico como tal. Y la PCR es una reacción de cadena de polimerasa como tal. El método de referencia para el diagnóstico de infecciones por el VIH sigue siendo el resultado positivo de esta prueba de inmunoanálisis o con una prueba de inmunotransferencia de confirmación. La interpretación prácticamente de estos resultados o de otras pruebas debe tener esto en cuenta porque
Realmente tenemos que tener una prueba de control y una prueba que nos sirva de confirmación como tal. La técnica prácticamente de la secuencia del ácido nucleico o del ADN consiste en efectuar una amplificación isométrica prácticamente de la secuencia del ADN dentro de la región de este tipo de proteínas, que lo que es el GAG, que es la proteína estructural, y del virus prácticamente. Generalmente esto en presencia de estándares internos y prácticamente recurre a la producción de múltiples copias del ARN por acción de la polimerasa como tal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome del VIH? Manifestaciones generales y manifestaciones neurológicas. Generalmente generales, como les mencionaba anteriormente, puede tener fiebre, faringitis, linfanopatías, cefalea, artralgias, mialgias, letargo, malestar, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos e inclusive diarrea. En lo neurológico, generalmente meningitis, encefalitis, neuropatía periférica, mielopatía, dermatológicas, como por ejemplo un exantema eritematoso maculopapular y úlceras mucocutáneas. Generalmente en el estadio asintomático en pacientes generalmente con una latencia clínica, la medida de este periodo es aproximadamente de 10 años para los pacientes no tratados. Como se cuenta antes y como los comentaba, la enfermedad del virus del VIH generalmente en la etapa clínica o latencia o asintomática como tal suele pasar en periodos de 1 a 10 años y la rapidez generalmente de la progresión es prácticamente o está relacionada con los niveles de replicación del ARN de este virus. Algunas personas denominan sin progresión o largo plazo, muestran un escaso o nulo descenso del número de linfocitos TCD4. Como bien les mencioné, en la etapa sintomática los linfocitos TCD4 se reducen muy poco, aproximadamente 50 células por microlitro al año. Estos pacientes generalmente, por lo general, eh, tienen concentraciones extremadamente bajas de la replicación prácticamente del ARN de este virus y como se muestra en concentraciones menores a 50 copias por ml, lo que se conoce como individuos de élite sin progresión, porque prácticamente la enfermedad no se atrasa ni se adelanta, digamos, no regresa ni progresa. Las concentraciones prácticamente de los linfocitos TCD4 van a descender progresivamente, como bien les mencionaba, 50 células microlitros al año. Las enfermedades prácticamente sintomáticas, las que ya empiezan a aparecer los pacientes de su sintomatología como tal, aquí podemos decir que el VIH ya aparece con unos recuentos de TCD4 menores a 200 células por microlitro. El diagnóstico del SIDA prácticamente se va a establecer porque el recuento de los linfocitos TCD4 es menor a 200 microlitros. En cualquier de estas infecciones que adquieren una de las enfermedades asociadas con el virus del VIH se consideran indicativas con un defecto grave de la inmunidad celular. Los incidentes prácticamente no relacionados con el SIDA dominan la carga de la enfermedad en pacientes con VIH que reciben TAR, digamos, o es tratamiento antirretroviral como tal. Nos dicen que generalmente los pacientes, menos del 50% de las muertes entre pacientes con SIDA es un resultado directo de alguna enfermedad definitoria del SIDA. O sea que generalmente los pacientes con menos de la mitad prácticamente, eh, con resultados prácticamente de ya pacientes con VIH ya avanzado como el SIDA, generalmente tienden a fallecer. Entonces, ¿qué es lo de la carga viral y qué es lo del TCD4? Generalmente cuando hablamos de la carga viral se cuantifica o se mide por medio de un virus por estimación del número de partículas virales en sangre. Prácticamente cuando decimos que el nivel de la carga viral es menos a 20 copias por ml, decimos que generalmente ese paciente tiene una carga muy baja o es indetectable.
Cuando la carga viral es de 20 a 200 copias por ml, la carga viral es baja, pero ya empieza a ser detectable. Y cuando ya decimos que la carga viral ya es más de 200 copias, esta carga viral ya es detectable y puede indicar como una replicación del ARN viral. Mientras que el TCD4 es los linfocitos inmunológicos prácticamente. Aquí pues hay un valor absoluto, es el número de células por cada milímetro cúbico en la sangre. Y sin embargo, hay ocasiones en las que se informa como porcentajes respecto al total de los linfocitos. Como por ejemplo, el TCD4 oscila entre 200 a 1200 células por milímetro cúbico de sangre. Quiere decir que si el CD4 está disminuido, indica que el sistema inmunitario se está viendo gravemente afectado por este virus, porque pues ya no cuenta con tantas defensas, digamos, prácticamente en nuestro cuerpo. Pero se considera que si la persona con VIH tiene un recuento de CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico, generalmente ya aquí la persona se puede decir que tiene SIDA como tal. El tratamiento, generalmente hay fármacos que se disponen hasta la fecha con un tratamiento de infección por este virus y pertenecen a cuatro categorías: los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos y nucleótidos, inhibidores de la transcriptasa inversa de no nucleócidos, los inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa como tal, y los que interfieren en la concentración o en la penetración prácticamente del virus. En el caso de los inhibidores de la fusión, que generalmente aquí están los antagonistas, los CCR5 y los CXCR4, ¿se recuerdan? Que son los correceptores, generalmente ahí es donde van este tipo de tratamientos. Al hablar de los inhibidores de la transcriptasa inversa, no nucleócidos tienen bastante selectividad por la transcriptasa inversa para que no transcriba el ARN viral a ADN viral, pero los análogos de los nucleócidos inhiben gran parte y gran variedad de las reacciones que van a polimerizar o que van a transcribir el ADN como tal. Por esta razón, los efectos adversos son más graves y frecuentes que los análogos de los nucleócidos, como las lesiones prácticamente mitocondriales que pueden desencadenar esteatosis hepática, acidosis láctica, así como una neuropatía periférica o pancreatitis, porque prácticamente lesionan lo que son las mitocondrias como tal. El uso de los análogos de timidina, sidobudina y estabudina se han involucrado como un síndrome de hiperlipidemia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina como tal, y la distribución de grasas a menudo. Esto se llama el síndrome de lipodistrofia, que les había comentado esto el Nobel, que era la diabetes mellitus como tal. Entonces estos inhibidores generalmente no nucleócidos tienen bastante selectividad, pero pueden ocasionar efectos adversos graves. La acidobudina también muestra una afinidad relativamente elevada a la eh, polimerasa gamma del virus del VIH, generalmente a las mitocondrias, lo que podría contribuir también a lo que es la esteatosis hepática y la miopatía, que a veces se observa en pacientes tratados con este medicamento. Como sucede con otros análogos de los nucleócidos, la forma activa de la acidobudina es el trifosfato y la tasa de fosforilación, generalmente aquí en una vía que depende de la timina sinasa, que es este tipo de enzima en la cual es variable en estas distintas células como tal. Los efectos secundarios de este medicamento aparecen al principio de la administración, como lo es fatiga, malestar general, náuseas y cefalea. Tales efectos van a desaparecer con el tiempo. Los enfermos pueden padecer generalmente lo que es un tipo de anemia macrocítica cuando se usa este tipo de medicamento, miopatía, algún tipo de cardiopatía y acidosis láctica en relación a lo que es la esteatosis hepática. La resistencia aparece con mucho mayor rapidez en pacientes con enfermedad avanzada, tal vez porque el grado de replicación viral es mayor y por lo tanto hay más oportunidades de que se produzca la mutación del virus. El principal efecto tóxico de la didanosida es la neuropatía periférica sensitiva. Generalmente esta tiende a ser muy dolorosa, por lo que sobreviven en cerca
de 30% de los enfermos tratados con dosis mayores a 400 gramos al día. La didanocida se debe suspender en todo individuo que permite que experimente dolor prácticamente abdominal, sugerente de pancreatitis o cuando hay aumento de la amilasa o la lipasa o inclusive de ambos, así como un edema del páncreas en algún ultrasonido como tal. Entonces es muy importante, pues pacientes que reciban un tratamiento como tal, pues se les saque laboratorios controles, como lo que es hematología, pruebas hepáticas como tal y pruebas oftalmológicas. La salcitabina, generalmente esta rara vez se usa hoy en día porque el tratamiento de pacientes con infecciones desde el 2006 se interrumpe, realmente porque no hubo un mayor estudio de estos análogos, porque como no fueron tan probados en el test de tratamiento de la infección, su principal efecto generalmente se dieron cuenta que era más tóxico como tal. La estabudina generalmente fue el cuarto fármaco autorizado para el tratamiento de esta infección del virus, al igual que la acidobudina. Estabudina es un análogo de la timidina, pero estos dos fármacos generalmente son agonistas tanto in vitro como in vivo y no deben utilizarse prácticamente combinados, ya que la estadidina se ha asociado con mayor incidencia de toxicidad mitocondrial que otros análogos nucleósidos autorizados. Los principales efectos de este fármaco incluyen neuropatía también periférica, lipoatrofia, acidosis láctica y por lo tanto una esteatosis hepática. El tenofovir generalmente está contraindicado en pacientes que tengan algún trastorno renal. El indinavir generalmente fue el primer de estos inhibidores que se utilizó en una asociación con dos nucleósidos. La combinación prácticamente de la acidobudina, la amibudina e indinavir fue la primera combinación triple que demostró un efecto llamativo sobre la replicación del VIH y es prácticamente la que aún se utiliza en nuestro medio. Los principales efectos secundarios de la indinavir generalmente son la nefrolitiasis, un 4% apenas de los pacientes, y la hiperbiliemia indirecta sintomática en un 10%. En nuestro medio, como les mencioné, aquí usamos sidobudina, 300 miligramos PO cada 12 horas, la amibudina con tenofovir, generalmente es en una cápsula, de la amibudina consumen 300 miligramos y tenofovir 245 miligramos cada día. Muchas gracias, mis referencias de Harrison. Espero les haya gustado la clase. Muchas gracias.